que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, dice la bendita y sagrada palabra del Señor. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Tome su asiento. ¿Cuántos son hijos aquí? A ver, ¿cuántos son hijos? Todos somos hijos, ¿verdad que sí? Todos somos hijos. Hoy nos vamos a dar cuenta qué tipo de hijos somos o hemos sido. Hijos crueles es mi tema hoy. Hijos crueles. La ley para muchos, hermanos, parece que como que nos causa pánico, pavor, espanto. Pero la ley es buena. Amén. Pablo dice que la ley es buena cuando alguien la obedece. En aquellos tiempos, amado hermano, era tan de suma importancia la disciplina familiar, el orden de las familias, algo que estaba y que nació y que fue establecido en el corazón de Dios. Dios fue el que estableció los parámetros de la disciplina, de la obediencia en las familias. Dios lo hizo con un propósito, para que las familias fueran bendecidas, para que las familias tuvieran larga vida en la faz de la tierra. Dios fue el que estableció la disciplina familiar de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, para que las familias fueran de larga vida en la faz de la tierra y no fueran cortas y no fueran destruidas como hoy en día lo estamos viviendo. Vivimos en una sociedad completamente destruida, una sociedad completamente desordenada, donde no vemos el respeto, se ha perdido la integridad, se ha perdido, hermano, la honra a los padres, se ha perdido todo eso. Hoy vivimos una sociedad confundida, completamente metida en una rebeldía tremenda. Gloria a Dios que el Señor nos ha libertado a nosotros de eso, amén. Pero hoy vemos en el mundo, hoy vemos en las noticias el padre que mata a sus hijos, que apuñala a sus hijos, que asesina a sus hijos, los hijos que asesinan a sus padres sin piedad, y vemos ese desorden que existe hoy en día. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Jeremías tiempos atrás, que el hijo se levanta contra su padre y contra su madre, amén. Ya no hay respeto alguno, se ha perdido el respeto, se ha perdido todos los valores, hermano, morales en la sociedad humana. Y es importante que hoy nosotros prediquemos de esto, porque a veces queremos arreglar las familias mandando un hijo a un manicomio, mandando un hijo rebelde, mandando un hijo desordenado a una correccional, mandándolo a un centro de corrección de menores aquí, allá, el gobierno queriendo hacer su parte con el CPS, quitando a los niños, a los padres, y ni tan siquiera investigan qué tipo de hijo es el que le están quitando a sus padres. Y un solo desorden vivimos hoy en día, y es importante abordar estos temas, que la palabra del Señor se presta, y claro, Dios dejó esta palabra para que nosotros como su pueblo la vivamos, la practiquemos y que se la prediquemos al mundo, para que el mundo pueda encontrar una solución en otras palabras, al desequilibrio que vive, al desorden que vive la humanidad. Si usted mira las noticias hoy en día, hermano, da frío las cosas que se miran en el mundo, las cosas que están pasando en el mundo. Hoy no vemos las familias que años atrás se miraban. Hoy es un completo desorden. Usted se mete a las escuelas de hoy en día. A veces voy a la escuela a dejar a mis sobrinitos, hermano, y escucho ciertas cosas de niños así, mira, que yo digo, Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si estos niños son así en la escuela, ¿cómo son en sus hogares?
Y me ha tocado en mi corazón, me ha nacido tocar este tema, porque yo creo que muchos cristianos y muchas personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación en cualquier parte del mundo o en televisión, hermano, necesitan escuchar esta palabra. Aún en la iglesia hay personas, hermanos, que han sido hijos crueles, y aún en el evangelio están y todavía no han arreglado ese problema que han hecho o han, en otras palabras, se han rebelado contra sus padres, y por eso no ven la bendición de Dios, porque se ha violado la palabra del Señor. El mandamiento, el quinto mandamiento en el libro de Éxodo dice claramente: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largos días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento. Si ustedes escudriñamos la Biblia y ustedes son lectores de la Biblia, vamos a ver que por qué Dios incluye la importancia del respeto de los hijos hacia los padres en los 10 mandamientos. Algo que, hermano, que nosotros nos debe sorprender. ¿Por qué Dios incluye esto? Significa entonces que para Dios es muy importante la disciplina familiar. Para Dios es importante las familias ordenadas. Y es que no hay familia ordenada, hermano. Para que haya un pueblo de Dios, para que haya una iglesia formada, ordenada, tiene que haber una familia ordenada también. No hay una buena iglesia si no hay buenas familias. Amén. Y todo el descontrol tremendo que hoy tenemos, tanto en los ministerios, que no me da pena decirlo, ni tengo problemas para decirlo. Los problemas que hoy vemos en los ministerios es por familias, en otras palabras, desintegradas completamente. Y hay personas, hermanos, que están así en los ministerios, y por eso se ve los problemas en los ministerios, porque estamos violando un mandamiento muy importante para Dios, que es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para Dios es importante y lo incluye en el quinto mandamiento, esto tan importante. Hoy en día vemos, hermanos, cómo los hijos avergüenzan a sus padres, y lo vemos aún en las propias iglesias. En las iglesias tenemos este problema y hay que atacarlo, hay que tratarlo. Amén. ¿Cuántos lo reconocen? En las propias iglesias hay estos problemas. Estos problemas están en las casas de los gobernantes. Estos problemas están en la casa de los instructores. Estos problemas están en la casa de los mismos profesores que enseñan. Estos problemas están, yo creo que en cada hogar de la raza humana. Y por eso el mundo está como está. Los asesinos, los sicarios, los tiradores de hoy en día, las personas que hacen grandes masacres, son jóvenes. Nadie vemos personas adultas matando, vemos jóvenes. Allá hay un problema que tratar. Los tremendos violadores, depredadores sexuales, son jóvenes. Hay un problema que tratar, hay un problema que nosotros debemos de escudriñar. ¿Por qué este tipo de personas? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día tienen el carácter que tienen? Hay algo que los hace reaccionar de esa forma, y no hay otra cosa que buscarle. Es un problema de sus padres. Si los hijos hoy los enseñamos, no tendríamos tantas cárceles como hoy en día hay. Hoy hay cárceles desde 10 años para arriba, hermano. Hoy hay niños presos de 12 años, completamente asesinos. Gente tremenda, hermano, que le dejan espantado a uno. Cuando un niño de 12 años es un niño todavía de un hogar, es un niño de papá y mamá, es un niño que tiene que estar bajo la obediencia, aún bajo el techo de sus padres, y lo vemos completamente desequilibrado, lo vemos completamente endemoniado. Hay un problema, hay una pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué esa persona? ¿Por qué esa persona tan joven? ¿Por qué ese niño? ¿Por qué ese jovencito? Vemos hoy en día que niños están matando a otros niños y no hayan qué hacer porque no hay una ley para acusarlos. Y el problema no es una cárcel, la solución no es una cárcel. La solución no es arreglar la constitución de las leyes terrenales para ver cómo se puede establecer una ley para castigar a estos niños que cometen asesinatos, niños de 8 o 10 años. Y la gente piensa que con eso se va a arreglar. El problema no es hacer cárceles, el problema no es arreglar leyes, el problema es arreglar el hogar. A su nombre. Y esto lo vemos cada día, hermano, en el mundo, como lo vemos en las iglesias. Y a mí, como siervo y ministro en este lugar, me es de mucha importancia, porque es palabra de Dios y tenemos que predicarla. Me es de mucha importancia hablar esto en la iglesia. Amén. En Éxodo capítulo 21 hay una gran maldición para aquel que hiera a su padre y a su madre. Dice que el que hiera a su padre o su madre tenía que morir inmediatamente. No había castigo, no había disciplina, tenía que morir inmediatamente.
Éxodo 21:15 dice eso. También 21:17 dice que el que maldijere a su padre o a su madre muera inmediatamente. También Levíticos capítulo 20 versículo 9 dice inmediatamente que el que maldijere a su padre y a su madre debe morir inmediatamente. Hoy vemos, hermano, la maldición. Oiga, ¿por qué Dios estableció estas leyes? En toda la ley judía nosotros no tenemos un escrito donde esté dictado o ¿cómo se llama? Anunciado o algo escrito que esto se haya llevado a cabo, algún hecho, que alguien ha apedrado a algún niño o algún hijo desobediente, rebelde, así como nos dice Deuteronomio 21:18, que la ley era que cuando alguien tenía un niño o un hijo joven, lo que fuera, muchacho, lo que fuera, amén, porque ya el que bebe es porque ya es muchacho, ya tiene una edad, pero aún se mantenía bajo el orden, la autoridad de sus padres. Ahora los niños de 12 quieren tener 15 años, 18 años para salir corriendo de la casa de los padres, porque no soportan a los padres. Tenemos un gran problema. Hoy ahora los jóvenes de hoy en día añoran tener 18 años para salir de ese yugo de los padres, cuando debía ser lo contrario. Ante los niños, hermano, ante los jóvenes, te pensaban casarse porque no querían salir del seno de sus padres, porque había amor, había respeto, había obediencia. Hoy se ha perdido. Hoy los hijos quieren salir corriendo a hacer lo que quieren. Y la ley decía que cuando un padre corregía a un joven y el joven todavía después de corregirlo y castigarlo no quería, entonces oiga bien lo que sucedía, este joven era, hermano, un fastidio a la sociedad, era una vergüenza en toda la sociedad, dejaba en vergüenza a sus padres, dejaba en vergüenza a los abuelos, dejaba en vergüenza a todo el vecindario. Por eso había una ley, había algo que amparaba a los padres, porque, hermano, si un padre no tiene la culpa de esto, entonces por eso es que Dios con su ley protegía a los padres, y los padres podían sacar su cara como diciendo, yo no le he enseñado esto, yo lo he corregido, pero él no quiere. Entonces Dios estableció esta ley para que ellos tomaran ese joven rebelde, lo llevaran a los juzgados, a los ancianos, a los gobernadores, y ellos indagaban si era cierto lo que los padres decían. Claro, tenía que ponerse de acuerdo los dos padres, algo que hoy en día no hay. Hoy en día, si un padre castiga al otro, ay, hermano, si el padre castiga al hijo, se le metió el diablo a la vieja. Si la vieja lo castigó, se le metió el diablo al viejo y enfrente el niño. Por eso el niño no le obedece a nadie. ¿Por qué? Porque tienen una guerra entre ellos, hay un desorden. A su nombre. Pero en este caso no. En este caso los jueces indagaban, investigaban si era cierto que esta conducta había en este muchacho, y luego miraban, o sea, los propios jueces eran sus propios padres. Sus propios padres los condenaban, sus propios padres los enjuiciaban, sus propios padres eran sus peores testigos. Amén, se ponían de acuerdo los padres porque ya no aguantaban. Un hijo rebelde, hermano, todo el mundo se da cuenta en el barrio que es el hijo de fulano de tal. Y ya la persona no quiere dar la cara por la vergüenza del hijo. No, Dios protegía a los padres en este entonces, para que el padre sacara su cara y su pecho y dijera, yo no le he enseñado esto a este muchacho, yo no le he instruido en esto. Por lo tanto, la ley lo amparaba, lo podían tomar para mantener su reputación y llevarlo. ¿Y qué pasaba? Todo Israel lo apedreaba después que indagaban que era cierto la conducta que él tenía. Y así dice la Biblia, y así quitarás el mal de Israel, y todo el pueblo de Israel temerá. Oiga, esta ley mantenía a los hijos obedientes. Oiga, mantenía a los hijos sumisos. Para que un hijo le faltara respeto a su padre con esta ley, era muy difícil. ¿Me están entendiendo? Era muy difícil que un hijo le faltara el respeto a su padre. Hoy, si uno le va a pegar a un rebelde de 8 años, lo primero que dice, llamo al 911. Porque la basura de leyes que hoy tenemos, lo que han hecho es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso tenemos este país tan desgraciado que tenemos hoy en día. ¿Me están escuchando? La ley no, la ley de Dios es diferente a la del hombre. La ley de Dios está llena de sabiduría porque viene del que todo lo sabe, a su nombre. ¿Me están entendiendo? Entonces los hijos se mantenían sumisos con temor, dice, para que todo Israel tema.
No se levantaba. Por eso no tenemos ningún hecho de estos escritos o acontecimientos. ¿Por qué? Porque todo el mundo respetaba eso. ¿Por qué? Porque, óigame, no era el vecino que lo iba a ir a acusar. Era su propio padre y su propia madre los que le iban a servir de jueces y lo enjuiciaban, y todo Israel lo apedreaba. ¿Para qué dice el Señor? Lo explica el propósito. Para que todo Israel tema. ¿Me están escuchando? Tema. Si hoy tuviéramos estas leyes, nuestras familias fueran diferentes, nuestras sociedades fueran diferentes. ¿Me están escuchando? Nuestros países fueran diferentes. ¿Qué es lo que vemos en la pandilla Salvatrucha y en la pandilla 18 en Centroamérica? ¿Vamos a ver viejos como yo? No. Solo vemos de 15, 12 para 18, 20, 25 máximo. Solo vemos pura juventud. La pregunta es, ¿quién son sus padres? ¿Quién son sus padres? ¿Usted cree que si tuviéramos la ley de Dios, existiera Mara Salvatrucha en Salvador? No. ¿Existiera Mara 18? No. ¿Existieran las pandillas que hay en Nueva York, Miami, todo el montón de Estados Unidos, las gangas de hoy en día, Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo temiera esa ley, porque era una ley irrevocable y nadie podía violarla. ¿Me están escuchando? Usted me dirá, pastor, pero esa es la ley, eso no se puede aplicar hoy en día. Es cierto que es la ley, pero tenemos una ley mejor todavía que la ley, que es el hacedor y el dueño de la ley, que es Cristo Jesús. Y usted me dirá, pastor, esa ley quedó descartada. Eso, vamos a ver si es cierto que quedó descartada. La ley no está descartada. Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Y todas estas ordenanzas y leyes están en Cristo. Así el que está en Cristo tiene que cumplir toda esta ley. A su nombre. No escuché amén. Porque la gente dice, no estudio el Antiguo Testamento porque eran leyes y ordenanzas. El que tiene a Cristo tiene toda la ley. A su nombre, ¿sí o no? El que tiene a Cristo cumple toda la ley. Y había temor entre el pueblo, entre la sociedad juvenil de aquel entonces. ¿Por qué? Porque la desobediencia acarreaba muerte. ¿Y qué muerte? Apedreado. ¿Me están escuchando? Apedreado. Entonces todo el mundo temía. El que maldijera a su padre, el que hiriere a su padre. Hoy vemos como el pan de cada día que los hijos maldicen a sus padres. Los hijos se avergüenzan de su madre solo porque ya está viejita, solo porque es pobre, solo porque es de raza morenita, solo porque es de raza hispana, solo porque es de aquí y de allá. Se avergüenzan, tienen vergüenza de decir. Todo eso acarreaba problemas antes. El hijo tenía que honrar a su padre y a su madre porque era una orden. No importa qué color fuera. Amén, hermano. Si hay algo que Dios ha prometido, que todo hijo obediente, sumiso a sus padres, tendrá larga vida en la faz de la tierra. Hoy vemos niños siendo asesinados de 12, 13, 14 años. Apenas van comenzando a descubrir, a vivir, cuando mire por el mal camino, la mala influencia que tienen, la mala crianza que les han dado. No llegan pero ni a 15 años. Tenemos un problema. Amén. Y a veces estas cosas no se tocan en la iglesia. Porque todo el mundo conoce al hermano, todo el mundo conoce al pastor, todo el mundo conoce al líder, pero nadie conoce la casa. A su nombre. ¿Saben que hay pastores hoy en día que nadie conoce a los hijos? Hello. ¿Por qué no los sacan entonces? Hoy hay pastores en Houston y en muchas partes que nadie conoce la familia. Hay algo que esconder. Y los siervos de Dios, sean ustedes, sean ministros, sea quien sea, tenemos que ser transparentes. La Biblia dice que todo mundo debe tener buen testimonio de los de afuera. Los que quieran servir en la casa de Dios, tenemos que tener buen testimonio de los de afuera. Amén. El mundo tiene que conocerte a ti como hijo de Dios. Los hijos de Dios son obedientes. Y el primer ejemplo de obediencia, pues es el ejemplo más perfecto que yo puedo en esta noche tocar. Y es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a Lucas capítulo 2, versículo 51. El ejemplo más perfecto que yo puedo tocar
es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue un niño, nació como cualquiera de nosotros del vientre de una mujer, excepto sin pecado, pero vivió una vida 100% semejante a la nuestra. ¿Me están escuchando? Me refiero que nació, necesitó cuidados como cualquier niño. Amén. Dormía, comía, bebía, tenía necesidades normales como cualquier ser humano. Pero hay algo que lo destaca, que dice la Biblia que fue obediente en primer lugar a Dios el Padre, pero también a los vasos que Dios usó para que Él se creciera. En este caso, sus padres terrenales, en este caso María y José. Vamos a ver a Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Y espero que me pongan atención los niños que están aquí y los jóvenes. Mire lo que dice. ¿Lo encontraron? Lucas 2, 51 y 52 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, o sea, Jesús con sus padres, y estaba sujeto a ellos, en este caso a María y a José. Estaba, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo dice que estaba, jóvenes? Sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y un hijo sujeto crece de esta manera. ¿Cómo crece? Jesús crecía en sabiduría, en estatura, oiga, y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios, pero también para con los hombres. Nuestra vida no solamente se debe conocer en la iglesia, se debe conocer afuera. A su nombre. Hoy hay hijos de cristianos que solamente en la iglesia son la ovejita, pero saliendo de la iglesia son otra cosa. Solamente hacen un pacto con el Padre y le dice: voy a ir al culto para que tú no te enojes, pero tú sabes que yo saliendo del culto yo hago lo que quiero. Y el Padre dice: está bien, hijo, nomás no me peles la cara delante de los hermanos. A su nombre. Esto es necesario. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo podemos nosotros instruir a nuestros hijos para que podamos llevar a cabo y podamos cumplir la palabra del Señor? Hay un solo método, y todo padre tiene esa gran oportunidad de poder llegar cerca al cumplimiento, si es posible, del quinto mandamiento. Para que nuestros hijos nos honren, nosotros tenemos una responsabilidad que hacer. ¿Alguien dijo amén? Repito, para que el hijo honre a su padre, el padre tiene una gran responsabilidad que hacer. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartare de él. Vemos la responsabilidad y cómo Dios responsabiliza a los padres. Instrúyelo al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartare de él. Entonces significa que hay una gran responsabilidad de nosotros como padres para que el futuro de nuestros hijos sea largo en la faz de la tierra. El problema es que hoy en día, mayormente en el mundo en el cual vivimos, hermano, los hijos de ciertas personas no los cría el propio padre, los crían otros. A otros los crían los Nintendos, a otros los crían los juegos electrónicos, a otros los crían las telenovelas, a otros los crían los Disney World, a otros los crían programas satánicos, a otros los cría, etcétera, etcétera. Y ese niño quien está dando instrucciones es una televisión, es un cable 24 horas, mientras se entretiene, porque el padre está ocupado en otras cosas, la madre también. Y cuando este niño tiene 16 años, lo que sus padres vienen a conocer es un completo rebelde que necesita ir a la cárcel. A su nombre. Para tener hombres buenos del mañana necesitamos niños bajo una instrucción repentina o temprana o preventiva. Yo vengo de una familia de 10 hombres y de esos 10 hombres solo vemos 5. Y todos, yo llegué a ver cómo irrespetaban a mi madre y ninguno de ellos está vivo.
Yo miré a mi madre llorar. Yo he visto a mi madre tener dolores de cabeza por meses, por semanas, por un hijo contumaz rebelde que le está quitando y la está privando de su sueño, de su paz y de su libertad, aún siendo cristiana. Mi madre tiene 40 años de ser cristiana y a todos nos instruyó en el evangelio. Y yo miraba como ciertos hermanos míos le quitaron, desgastaron a mi madre. De hecho, la van a conocer. Y para mí era un coraje. Nunca odié ni aborrecí a mis hermanos. Siempre, y no lo tiene que decir nadie, tengo que decirlo. Pero mi madre y mi padre se lo puede comprobar. Porque yo no puedo estar predicando esto si yo fuera un hijo rebelde o contumaz. Yo no puedo predicar lo que no vivo o lo que no conozco. Jamás me acuerdo darle un dolor de cabeza a mi padre por rebeldía o mayormente a mi madre. Yo siempre entendí que para tener bendición en esta tierra y tener larga vida hay que honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Todos mis hermanos, yo miraba cómo insultaban, cuando mi madre les hablaba, era como que tocara a mi mamá un gran huracán. Todo el mundo murmuraba y murmuraba y murmuraba. Y a veces no obedecían. Y prueba de ello, 6 de ellos no existen. Nunca obedecieron a mi madre. Nunca obedecieron a mis padres. Siempre mi madre le decía, hijo, hijo, hijo. Hijo, un día y ese día llegó. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y vivimos en un país donde hay niños y niñas de 8 o 10 años que tienen temblando a su padre y a su madre. Y esa basura hay que pararla. Alguien diga amén. Porque me he quedado, Señor, no sé